Bien, estamos analizando el 10º principio de los 10 principios que ha desarrollado el economista Gregory Mankiw. Y nos señala que la sociedad se enfrenta en el corto plazo a la disyuntiva entre la inflación y el desempleo. Para entender cómo funciona este 10º principio, lo que vamos a hacer es tomar un ejemplo hipotético en el cual tenemos en nuestra sociedad 10 empresas que están produciendo, y también vamos a señalar que son 100 personas que están en edad de trabajar, que se distribuyen dentro de las empresas, ¿no? Pero no todas cuentan con una fuente laboral. Para cada una de las empresas vamos a suponer que se están alistando o están contratados 9 personas por cada empresa. Como son 10, 9 por 10, son 90 personas que están empleadas de las 100 que tenemos dentro de nuestra sociedad. Y si tenemos esos resultados, quiere decir que el 10% de nuestra población está desempleada y el 90% cuenta con un empleo. Ahora, ¿cómo trabajan las empresas? Las empresas trabajan siempre buscando el máximo rendimiento en su empresa, abaratando los costos y produciendo las mayores cantidades que se puedan dentro de la empresa, y eso les genera los mayores ingresos para la empresa, lo que se transforma como ganancias, ¿no? Y cuando ven que los factores productivos, que en este caso serían los trabajadores, no están rindiendo acorde a lo que más o menos tiene trazado el empresario, ¿qué es lo que hacen? Lo que siempre hacen los empresarios es, cuando ven que no existen muy buenos rendimientos, es prácticamente dispensar de de algunos puestos laborales, ¿no? Entonces empiezan a despedir a las personas y también empiezan a contratar a otros empleados. Mientras en una sociedad hayan personas desempleadas, el empresario va a poder hacer va a poder utilizar este mecanismo para volver cada vez más eficiente a su empresa, ¿no? Entonces va a despedir a las personas que de repente piense que no producen de acuerdo a las expectativas que quiere el empresario, y va a contratar otras personas que cuenten con todas las cualidades que está buscando el empresario, ¿no? Entonces, mientras haya gente que esté desempleada, el empresario no va a tener ningún problema, ¿ya? Pero ahora vamos a dar otro supuesto. ¿Qué pasa si las 100 personas que tenemos en nuestra sociedad en edad de trabajar se incorporan a cada una de las empresas? Por cada empresa, 10 empleados. Entonces tendríamos 10 empresas por 10 empleados, nos va a ser un total de las 100 personas. El 100%, en este segundo caso hipotético, el 100% de, el 100% de las personas de nuestra sociedad están ocupadas dentro de una fuente laboral, dentro de una de las 10 empresas que tenemos. ¿Y qué pasa? A ver, yo les digo, si el empresario nuevamente en su análisis empresarial se da de cuenta que sus trabajadores no están produciendo acorde a las expectativas que tiene el empresario. De repente va a despedir a la persona. Tenía 10 empleados, va a despedir de repente a una o dos personas. Pero en nuestra sociedad hipotética que les mencionaba, ya no hay a quién contratar. Entonces, no tienes a quién contratar. Y la única manera de conseguir un empleo es de la siguiente manera, en que tú puedas solicitar un empleo o puedas solicitar que se incorporen trabajadores a los cuales les vas a dar un incentivo. Nosotros habíamos visto que las personas responden a los incentivos. Si todas las personas están ganando un promedio de 2.000 bolivianos, entonces como empresario, si tú quieres conseguir otro personal sí o sí para tu empresa, lo que haces es incentivar. ¿Cómo vas a incentivar? Entonces pones, se necesita trabajadores, el sueldo básico que se les va a dar a los trabajadores ya no va a ser de 2.000 bolivianos, sino va a ser de 2.000, no sé, de repente 2.500 bolivianos.
Cuando las personas, por el lado de los trabajadores me refiero, vean ese anuncio, entonces van a sentir una motivación, van a sentir o tienen un incentivo para dejar sus trabajos. Dejan sus antiguos trabajos y se incorporan a un nuevo trabajo en el cual están siendo mejores pagados, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué es lo que estoy demostrando? Con esto estoy demostrando que si tú en el corto plazo subes la inflación, lo que estás haciendo es disminuir el desempleo. No sé si tienen alguna consulta, compañeras, compañeras, o ha quedado más o menos claro el ejemplo. Sí, está claro. ¿Ya? Entonces, simplemente, digamos, para hacerlo una acotación, es por eso que en los países y en el video que habíamos visto y que ustedes lo van a volver a dar una miradita, es que en un país siempre se desea que haya desempleo. O sea, tiene que haber personas desempleadas, pero ese nivel de desempleo tiene que ser un desempleo pequeño, no puede ser por encima del 10%. Lo ideal, decía, tiene que ser aproximadamente un 2, 3%, hasta 5% de desempleo en una sociedad, no más. Con eso los empresarios tienen la posibilidad de renovar a sus trabajadores dentro de sus empresas sin que pueda variar los niveles de precio, ¿no? Entonces, si hay personas desempleadas, no necesito subir incentivos en cuanto a los salarios. Directamente con el salario estándar que estaba, los desempleados se van a ir incorporando. En cambio, cuando no tengo desempleados, lo que estoy generando es inflación, ¿no? Entonces, de eso se trata este 10º principio que nos señala que en el corto plazo nos enfrentamos a la disyuntiva de la inflación y el desempleo. Bien, tenemos otro punto que abordar dentro del tema y es este en el que tenemos que hablar sobre la economía como una ciencia, ¿no? Y para eso, a ver, vamos a revisar esta definición de este autor, según Toro, en el libro que lo ha escrito el año 2005, nos señala: para que una disciplina pueda ser considerada como ciencia, debes reunir 3 requisitos fundamentales, ¿ya? El primer requisito, ¿qué es? Disponer de un método de investigación. 2, debe tener un objeto de estudio. Y tercero, debe conducir a la formulación de leyes, ¿no? Entonces, no cualquier forma de conocimiento es considerado ciencia. Por ejemplo, les doy un ejemplo de la siguiente manera. Si yo estudio eh, la manera en que juegan los futbolistas, voy a las canchas y veo, investigo acerca de los futbolistas, cuál es la velocidad que tienen, el número de goles y cosas así, me pongo a observar y estoy aprendiendo. Incluso yo puedo empezar a practicar de la misma manera que los futbolistas. Lo que estoy adquiriendo a través de la observación, eh, ¿eso podrá ser considerado una ciencia? No puede ser considerado una ciencia. ¿Por qué? Justamente por los 3 pasos que nos señala este autor. Es que no tenemos un método de investigación. Toda ciencia tiene un método de investigación, aplica el método científico de investigación, ¿no? Entonces, segundo, debe tener un objeto de estudio, ¿no? Y el objeto de estudio tiene que estar bien definido. De repente, en el anterior ejemplo que les di de los jugadores de fútbol, sí, nosotros tenemos un objeto al que estamos viendo, pero no utilizamos ningún método de investigación para analizar ese objeto de estudio. Y tercero,
Tal vez esto es lo más importante dentro de la característica de un conocimiento científico, es que debemos de conducir a la formulación de leyes, ¿no? Entonces, de lo, de lo que se trata a través del método científico es que nosotros podamos realizar la investigación, la observación de distintos sucesos dentro de nuestra sociedad o dentro de algún espacio que nosotros definamos, un objeto de estudio, y nosotros tenemos que llegar a conclusiones que deben ser documentadas. En el caso de la economía, nosotros debemos formular leyes de comportamiento que rigen a un determinado espacio geográfico, a una sociedad, ¿no? Entonces, tres elementos básicos que debe tener una ciencia, por lo menos desde el punto de vista de las ciencias sociales a la cual pertenece la economía, es que primero nosotros tengamos método de investigación, el objeto de estudio, y por último, que producto de utilizar los dos anteriores o la combinación de los dos anteriores, debo concluir en la formulación de leyes. Ahora, ¿cuál es el método científico? Bueno, el método científico es una secuencia de pasos que se deben de seguir, ¿ya? Dentro, de manera general, vamos a señalar que existe una secuencia de pasos que se debe seguir para desarrollar el método científico. Lo primero que nosotros hacemos es observar algunos fenómenos dentro de nuestra sociedad. Observamos, algo nos llama la atención y es el primer paso que nosotros tenemos que dar en el método científico, que está acá donde estoy moviendo el cursor. Observamos algún fenómeno que se da, nos llama la atención. Una vez que nos llama la atención, nosotros lo que queremos es explicar ese fenómeno que ha sucedido dentro de nuestra sociedad. Tenemos que realizar el proceso de investigación. ¿Y qué es el proceso de investigación? El proceso de investigación conlleva recolectar información, nutrirse de información, de revisar bibliografía. Es como cuando tú quieres, digamos, voy a dar un ejemplo, si a ti te ha llamado la atención el tema de comercialización de paquetes turísticos a través del Internet. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es entrar al Internet, observamos cómo son este tipo de comercialización, realizamos una investigación, podemos adentrarnos en distintas páginas en las cuales se hace la comercialización de servicios turísticos, de guías, y ver la manera como se realizan las transacciones, ver la característica que tienen que tener los contratos, ver los tiempos que manejan. Entonces, lo que estamos yendo a nuestro segundo paso acá, donde está el signo de interrogación. Nosotros estamos nutriéndonos de información, estamos investigando, y una vez que tengamos una investigación o por lo menos la información adecuada, lo que nosotros vamos a hacer es lanzar una hipótesis. Ya estaríamos en el tercer paso. Nosotros cuando lanzamos la hipótesis es una afirmación que nosotros damos explicando de cómo está sucediendo aquel fenómeno que nosotros estamos estudiando, ¿no? Esa es la hipótesis, es una afirmación que todavía no se ha demostrado, pero que nosotros de manera un poco anticipada la lanzamos, ¿no? Tratamos de explicar, digamos que en la comercialización de viajes turísticos por el Internet, nosotros vamos a lanzar nuestra hipótesis después de haber reunido toda la información y vamos a decir la transacción o la venta de servicios turísticos a través del Internet generan una ganancia por encima de lo habitual en instalaciones físicas, en edificios o en instituciones
o en oficinas físicas donde los turistas se pueden aproximar. Entonces, esa es una primera afirmación que yo estoy dando después de haber investigado, ¿no? Digo, es más rentable vender por internet que vender en las oficinas que puedo tener en determinado lugar de la ciudad de La Paz o del Alto, ¿no? Conste, esto no es algo que necesariamente se vaya a cumplir, simplemente es una afirmación que yo tengo, es una sospecha que yo tengo, que lo estoy adelantando, lo cual va a guiar un poco mi investigación. Posteriormente a que yo realizo mi hipótesis, mi formulación acerca de la explicación acerca del fenómeno, la etapa siguiente es, acá dice, de experimentación. Pero lo que nosotros vamos a hacer, como es una ciencia social, lo que nosotros vamos a hacer es más bien analizar los datos que hemos recolectado dentro de la recolección de información que tuvimos en un segundo paso. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es recolectar la información, vamos a clasificar nuestra información, vamos a ordenar nuestra información, vamos a presentar nuestra información, ¿no? Entonces, nosotros a través de los distintos métodos de recolección de información, podemos ir a realizar, por ejemplo, algunas encuestas, podemos realizar algunas entrevistas a personas entendidas en la materia, podemos realizar un cuestionario de repente a los mismos turistas que llegan a nuestra ciudad de La Paz y consultarles, por ejemplo, de qué manera ellos han contactado con las empresas de turismo de la ciudad de La Paz, si lo han contactado yendo físicamente a sus oficinas o es que lo han realizado a través del Internet. Y una vez que tengamos toda esta información sistematizada en un sistema informático o, bueno, nosotros lo vamos a ver también, digamos, lo vemos en pizarra y lo vamos a hacer posteriormente, una vez que tengamos la información, todos estos datos procesados en cuadros, en imágenes que nos muestren cuál es la incidencia de los turistas, el flujo de turistas que viene y de sus características que tienen, lo que nosotros vamos a hacer como último paso es llegar a las conclusiones. Y cuando llegamos a las conclusiones, nosotros vamos a, en esa última etapa, nosotros vamos a afirmar si evidentemente se ha cumplido aquello que hemos planteado en el tercer paso, lo que era la hipótesis. ¿Se recuerdan? Cuando hemos formulado aquella explicación a priori adelantada de cómo sucede nuestro fenómeno. Entonces, en la última etapa, en conclusiones, nosotros lo que vamos a hacer es ya un tanto comprobar si exactamente el análisis que estábamos realizando a ese fenómeno social que nosotros nos hemos dedicado a investigar se ha cumplido o por el contrario, que esa formulación, esa hipótesis que tuvimos en ese tercer momento no se ha comprobado, ¿no? Entonces, no necesariamente se tiene que comprobar aquello que nosotros hemos sospechado. Muchas veces nosotros no comprobamos eso, llegamos a otra conclusión. Podemos señalar que, a ver, una conclusión distinta a nuestra hipótesis. Si se acuerdan, nuestra hipótesis era que nosotros tenemos la sospecha de que la comercialización vía páginas de Internet nos genera un mayor rendimiento a nuestra empresa. Pero cuando nosotros llegamos a conclusiones, ¿qué pasa si nosotros llegamos a otra respuesta o a otra conclusión en la cual podemos señalar que se ha demostrado, utilizando el método científico, que la comercialización a través de Internet no es, no es más rentable que la comercialización en oficinas físicas que se pueden tener en determinadas calles de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que las conclusiones no necesariamente comprueban lo que nosotros en algún momento lo habíamos afirmado. ¿Qué es lo más importante de todo esto, de todo este proceso? Justamente que nosotros hayamos utilizado el método científico. Y el método científico es lo que acabamos de analizar, es observar,
nutrirse de información, que es la investigación, formular una hipótesis, el realizar de repente experimentos, el análisis de la información, presentación de la información y al final llegar a conclusiones. Cuando nosotros realizamos esta secuencia de pasos, entonces nosotros estamos realizando una investigación científica. Además, debemos señalar que el método de investigación debemos señalar, les decía, que el método de investigación no es más que el camino que nosotros debemos de seguir, ¿no? Entonces, es algo que nos guía qué pasos, qué secuencia de pasos tenemos que hacer para que nosotros podamos alcanzar nuestros objetivos. Tenemos que realizar el descubrimiento, la formulación, la sistematización de la información y eso al final nosotros, como lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior, tenemos que plasmarlo en la construcción de leyes o principios generales que expliquen determinados fenómenos. Bien, dentro de las ciencias sociales, son aquellas cuyo campo de estudio es el comportamiento del hombre en cuanto a un elemento de la sociedad. O perdón, en cuanto es un elemento de la sociedad. Esto quiere decir que cuando nosotros realizamos una investigación científica, tenemos que nosotros distinguir de lo que es una investigación de las ciencias puras, de lo que es una investigación de las ciencias sociales. Cada una de esas ciencias tiene su método de investigación. No es lo mismo estudiar la teoría de la gravedad que estudiar una ciencia social como lo que es la economía. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Cuando nosotros estamos estudiando la teoría de la gravedad, nosotros, a pesar que realizamos igual una primera secuencia de observación, de nutrirnos de información, de investigación, y posteriormente lanzamos una hipótesis, más o menos, en este caso, por ejemplo, respecto a la gravedad, nosotros podemos llegar a concluir lo siguiente, ¿no? ¿Por qué las cosas caen de arriba hacia abajo? Cuando vemos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que vemos arriba y la podemos soltar desde un lugar alto o simplemente se desliza por algún movimiento, ¿por qué siempre cae hacia abajo? Entonces, muchos tienen, digamos, alguna hipótesis, ¿no? Muchos dirán, hay una fuerza externa que nos empuja desde afuera de nuestro planeta y nos manda hacia adentro. Otros dirán que más bien existe una fuerza que está dentro de nuestro planeta que atrae a los cuerpos hacia un punto central. Entonces es una atracción que tienen todos los cuerpos y tienen como base referencial el punto central de la Tierra. Entonces, hay varias afirmaciones que podemos dar y después las vamos a tener que comprobar a través del método científico. Pero la diferencia en cuanto a la investigación de una ciencia pura, como es, por ejemplo, la física, es que en su método podemos realizar, dentro del método de investigación o dentro del método científico para la física, nosotros podemos realizar la experimentación. Podemos llevar la manzana, por ejemplo, a un árbol y hacerla caer y contar cuántos segundos tarda. Y podemos volver a subir al árbol y podemos colocar la manzana nuevamente y hacerla caer cuantas veces nosotros queramos y podemos hacer la repetición de ese experimento las veces que nosotros veamos convenientes para llegar a tener una conclusión. En cambio, como en acá señala, la economía es una ciencia social. Es una ciencia social que tiene por objeto el estudio del hombre y en su caso particular la lucha del hombre por resolver problema económico.
¿Cuál es la diferencia? Que cuando existen fenómenos sociales, por ejemplo, vamos a hablar de un fenómeno social, lo que ha pasado en octubre del año 2019. ¿Se recuerdan ustedes que ha habido toda una serie de manifestaciones? Conflictos sociales. Exactamente, una serie de conflictos sociales que a la final ha terminado por la renuncia del expresidente Evo Morales y salió fuera del país. Y nosotros, digamos, a través de la ciencia económica o de otra ciencia social, puede ser de la sociología, podemos tratar de explicar lo que ha sucedido en entonces. Pero la diferencia con las ciencias puras, con la física, con las ciencias naturales, así como se las conocía en el pasado, es que nosotros no podemos repetir el experimento. ¿Se recuerdan? Cuando les dije, si nosotros estamos estudiando física, vamos a un laboratorio, lo podemos subir o a un árbol, una manzana, y podemos hacer caer una vez, dos veces, tres veces, podemos hacerlo caer 1000 veces y la manzana siempre va a tardar el mismo tiempo en caer desde una determinada altura. En cambio, cuando nosotros estudiamos a una sociedad, es muy difícil que nosotros podamos repetir el experimento. No podemos trabajar como un experimento en un laboratorio. No es como mezclar dos tubos de ensayo, dos colores y nos va a salir un tercer color. No se puede repetir los experimentos sociales, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que nos queda en acá es utilizar distintos métodos que nos ayuden a entender esos fenómenos sociales, apoyados en las distintas disciplinas de la investigación científica social. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien, si no hay más consultas, entonces estaríamos concluyendo la clase del día de hoy. Lo que les pido, por favor, es que todos también vayan incorporándose al Classroom. Creo que la mayor parte ya se ha incorporado. Los trabajos los suben ahí. Quiero precisarles también lo siguiente. No, por favor, no quisiera que cuando les dé trabajos me suban trabajos que copian del internet, ¿ya? Lo que yo quiero es trabajos cortos, como les decía en el primer trabajo, no más de media hoja, pero que ustedes lo pueden escribir, ¿ya? Y lo puedan adjuntar en su cuaderno de apuntes que están haciendo, en su cuaderno en limpio, puedan hacer la copia de las clases y también sus tareitas ahí lo van incorporando, ¿no? Entonces, y le sacan una foto y eso me lo mandan al Classroom. No quiero, por favor, los trabajos de internet porque me mandan hartas hojas y no me voy a pasar leyendo toda la tarde sus definiciones que están en el internet, ¿no? Más que todo quiero su percepción de ustedes, de cómo ustedes están percibiendo la materia, de cómo están entendiendo o tienen algún problema en cuanto a los distintos trabajos que se les da. Bien, con esa aclaración, compañeras, compañeros, nos estaríamos viendo la siguiente clase. Gracias, licenciado. Nos vemos, licenciado. Listo, chao, chao, que pasen un buen fin de semana. Igualmente, Hasta luego, licenciado. licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Chao, chao, nos vemos.